El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual le dijo: «Huisteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». «40 días. 40 días detrás de la resurrección. En esos 40 días, el apóstol Pablo dice que hasta un grupo de 500 hermanos vieron a Jesucristo resucitado. Honestamente, si alguien te cuenta una historia y si tú conoces a la persona, le confías. Si dos te cuentan una historia, ya parece que le puedes confiar incluso más todavía, aunque no conozca a la persona. Pero si 500 te dicen que han visto a Jesucristo resucitado, entonces no hay dudas. Pero aún sin esos 500, nosotros que hoy creemos en Jesucristo, no necesitamos el respaldo de los 500, de los 120 en Pentecostés. Toda persona que hoy reciba ese regalo de la gracia, toda persona que diga sí a ese plan eterno, a esa predestinación que el Señor ha preparado. ¿Hay una predestinación? La hay. La Biblia dice que nosotros somos predestinados de diferentes formas. En la carta de Efesios dice que somos predestinados para ser hijos. En Romanos 8 nos dice que somos predestinados por su voluntad, conforme a su propósito. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a este también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Pregunta: ¿existe la predestinación? Por supuesto. La predestinación está sobre todo ser humano. Pero la predestinación no empieza a desarrollar su función, su bendición y su realidad hasta el momento que decimos sí a Cristo. En el momento que nosotros, por la gracia del Señor, decimos sí a Jesucristo,
En ese momento, el Espíritu Santo, semejante a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5, no llores, no llores. Ha vencido el león de la tribu de Judá para abrir el libro con sus 7 sellos. Y lo mismo en nuestra vida. Cuando tú y yo decimos sí a Jesucristo, entonces el Señor abre el libro de la predestinación de cada uno individual. Pero, atención, no hay un automatismo en la predestinación. Déjame que me explique. No te sirve nada los dones, los talentos, el llamado, la predestinación, si tu vida no refleja y no vives, como dice Efesios 4, conforme a la vocación. Una cosa es recibir la vocación, otra cosa es huir el llamado del Señor. Pregunta: ¿quiere Dios el Padre que todos sean salvos? Sí. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, que Dios el Padre quiere que todos sean salvos. Ahora, pregunta: ¿van a ser todos salvos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque todos están llamados. Pero una cosa es que tú llames a alguien por teléfono y otra cosa es que la persona te coja la llamada, te atienda la llamada. Una cosa es que tú llames a alguien y otra cosa es que esa persona esté atento a lo que tú le dices. Toda persona cristiana que dice sí a Jesucristo está al principio de esa carrera, como dice el apóstol Pablo, una carrera, para que yo termine mi carrera. Como dice Hechos 20, versículo 24, cada uno de nosotros tiene su propia carrera. En esta carrera de la vida, no importa la velocidad, lo único que importa es llegar a la meta. El uno llegará rápido, el otro llegará más despacio, pero importante es llegar a la meta. Y como dice el apóstol Pablo, para que termine mi carrera con gozo. No es solo importante vivir como cristiano, sino también disfrutar del amor de Dios, de su gracia. Y como dice Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Alegría no es gozo. Alegría es puntual. Gozo es algo que te acompaña interiormente. Gozo lo tienes por el gozo en el Señor, por tu relación con Él. ¿Sabes cuando de verdad conoces a Jesucristo? Cuando te delicias en Él. Como dice Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor. Deleítate. Esa palabra deleítate en hebreo proviene de la palabra derritar. Imagínate, tu relación con el Señor es para ti tan valiosa que tú derrites como la nieve en su presencia. Y también Salmo 1 dice, no andes en el camino de los pecadores, en los consejos de los malos, sino que en la palabra del Señor se deleita. ¿Sabes cuándo te das cuenta que de verdad conoces al Señor? Cuando uno lee la Biblia con gozo. Cuando uno es obediente con gozo. Gozo es la señal que has aprendido. Gozo es la señal que has comprendido lo que el Señor quiere. La Biblia dice que sirvamos al Señor con gozo, no con esa cara de limón amargado. No. Todos nosotros estamos llamados, todos. Hay una predestinación para todos,
para todos. Pregunta, ¿entran todos en esa predestinación? Lamentablemente no. ¿Por qué? Primero, tienes que decir sí a Jesucristo. Hay una vida que te está esperando. Hay una eternidad. Hay una felicidad. Hay una vida que no tienes idea de la calidad de la vida. ¿Sabes? Todas las religiones hablan de la vida detrás de la muerte. Jesucristo habla de la vida antes de la muerte. Es la vida eterna la que ya empieza cuando tú dices sí a Jesucristo. Todos nosotros estamos llamados, sí. Todos nosotros estamos predestinados, sí. Pregunta, ¿todos van a entrar en esa predestinación? Lamentablemente no. Y no solo eso, que incluso cristianos, atención, incluso cristianos, no significa, no hay ningún automatismo. Me explico. Puedes tener los dones, puedes tener el llamado, puedes tener la predestinación que quieras, pero si no convives, como dice Efesios 4, conforme a la vocación. Si eres una persona que dices que eres cristiano, pero eres indiferente, ¿sabes lo que me da cuenta de una persona cristiana sana? Hay unos cuantos indicativos que te puedes dar cuenta que una persona es sana en el espíritu. Primero, es atraído a la soledad con el Señor. Nosotros le llamamos oración. Segundo, es atraído a la palabra. Tiene una vida de disciplina, de continuidad, de estar en la palabra del Señor. Oye, la promesa que Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 7. Si vosotros permanecéis en mí, oración, y mi palabra en vosotros, lectura, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínate. Una persona de oración, una persona con una vida continua de palabra de Dios, tiene una fuerza en la oración que otros ni se lo imaginan. Es que ni se lo imaginan. Hay 3 cosas, 4 cosas, diría yo, mejor incluso, que me doy cuenta que una persona va por buen camino en el espíritu. Primero, es atraído a la oración. Segundo, tiene una relación sana con la Biblia. Significa leer la Biblia. La Biblia se lee de 3 formas. Primero, cronológicamente. Segundo, temáticamente. Y tercero, inspirativamente. En otro momento ya he desarrollado esta enseñanza, pero lo puedo hacer en otro momento también. Primero, una persona sana en el espíritu es atraída a la oración. ¿Qué significa? ¿Que todos los días vas a orar como siempre? No. La vida es dura, la vida es complicada, y no todos los días vas a tener esa profunda tiempo con el Señor en oración. Hay días que vas a orar como deseas y hay días que no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que vivir, hay que luchar. Pero pase lo que pase, os quiero dar un consejo, que no pase ni un día sin que leas la Biblia. Yo, por ejemplo, para mí personalmente, para disciplinarme yo mismo, no necesito que nadie me discipline. Yo mismo me disciplino. Y desde ya más de 30 y pico años, lo que hago es que no desayuno, no como, hasta que no haya leído por la mañana la Biblia. Asimismo, yo me disciplino. Primero, la señal de un cristiano sano es que es atraído a la oración. Habrá días más, habrá días menos. Segundo, a la lectura de la Biblia. Y tercero, atención, a la iglesia. Es una señal importantísimo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si no eres atraído a estar en la congregación,
adorando, alabando, exaltando al Señor juntamente con tus hermanos y hermanas, si no tienes el deseo de ir a la iglesia, es porque algo está mal. Déjame explicarte una cosa. ¿Sabes cuando te das cuenta que el diablo, los demonios, están cerca de tu vida y te están atacando? Primero, cuando se te va las ganas de orar. Segundo, las ganas de leer la Biblia. Y tercero, el no congregarse. Ahí te das cuenta que los demonios están haciendo un buen trabajo. Un cristiano normal, un cristiano sano, y déjame explicaros una cosa. Tuve una entrevista ayer de una pareja de fuera de Madrid. No viene a nuestra iglesia, pero ellos han oído que yo viví 38 años en Alemania. Y me vinieron a preguntar cómo es Alemania, porque él ya estuvo trabajando allí y me preguntó sobre Alemania, porque ellos quieren trasladarse, ir a trabajar a Alemania. ¿Y sabe lo que me sorprendió? Y os voy a decir una cosa. A esa pareja, a ese matrimonio, le va a ir bien. Y voy a explicar por qué. Porque ellos, antes de la preocupación del trabajo, o dónde vivir, o qué hacer, su primera preocupación era dónde encontrar una iglesia sana. Y me dijeron, yo le dije, ¿dónde os gustaría vivir? Y ellos me dijeron, lo importante es la iglesia. Ahí me di cuenta que le va a ir bien. Porque un cristiano sano busca la cercanía de una iglesia. Algunos dicen, pastor, pero, yo he tenido mala experiencia. Lo sé, todos nosotros. Pero tengo una pregunta. ¿Tú fuiste un día a un restaurante y algún día te dieron comida que no estuvo linda, que no estuvo buena? Vale, pregunta. ¿Dejaste de comer toda tu vida? Ok. Por eso es muy importante estar en una iglesia. La señal de un cristiano sano es, primero, atraído a la oración. Segundo, a la palabra. Tercero, a la iglesia. Y cuarto, me da cuenta que una persona sana en el espíritu es una persona que por amor y por cariño diezma y da ofrendas. Da limosnas a los pobres. Las ofrendas, los diezmos en la iglesia. Eso me da cuenta de una persona sana en el espíritu. Ahora, tú puedes tener la predestinación que quieras. Si no vives conforme al llamado, no se va a cumplir. Porque ningún demonio, no devil, no demon, nadie te puede parar. El único que te puede parar eres tú mismo. Y dice aquí la Biblia, que en el primer tratado, oh Teófilo, Hechos 1, versículo 1, oh Teófilo, la carta, o mejor dicho, el Evangelio de Lucas y la carta de los Hechos, la escribió un médico, el amado Lucas, que aparece en la carta de los Hechos capítulo 16. Cuando dice la Biblia en español, en otros textos dice, y nos trasladamos. Ahí te das cuenta que de repente Lucas estaba presente. Lucas era médico y Lucas acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes. Y Lucas, en el Evangelio de Lucas, tiene detalles que Mateo, Marcos y Juan no tienen. Porque la Virgen María, como mujer, hoy en día también, una mujer le confía al médico cuando va al médico. Lo mismo, ella pudo confiarle cosas a Lucas que al otro no le pudo confiar. Por eso, Lucas tiene incluso, atención, 800 palabras en griego que no contiene ningún otro escritor. Lucas era muy culto, muy bien formado,
y le escribió a uno que se llamaba Teófilo. Es interesante que el Evangelio de Lucas y la carta de los Hechos, Lucas se lo escribió a un llamado Teófilo. Ahora, déjame explicarte algo. Hoy en día, nosotros en nuestros terminales de teléfono tenemos acceso a todos los libros probablemente del mundo. O puedes descargarlo, o puedes comprarlo, o puedes leerlo. Antiguamente, cuando yo era más joven, si querías saber algo, tienes que ir a la biblioteca. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, en el tiempo del evangelista Lucas, el escribir un libro era muy costoso. ¿Por qué? Primero, los griegos, los egipcios, pero luego los griegos lo perfeccionaron. Se escribía en papiri, que se hace de una planta. Pero los judíos escribían todo la Torá, los Ketuvim y todas las escrituras, lo escribían en un rollo que era piel, mayormente de oveja o de cabra. Esa piel había que prepararla, había que preparar la tinta y otra cosa. Cuando se escribía el Antiguo Testamento, tenéis que saber una cosa. En los primeros 100 años detrás de Cristo, había un grupo que se llamaban los masoretes, la masorra, los masoretes. Y los masoretes eran un grupo de personas, de hombres, que copiaban la Biblia. Y atención, para copiar la Biblia, primero ayunaban 3 días y luego escribían 2 días. Otra vez, ayunaban 3 días de preparación, luego escribían 2 días y luego descansaban los otros días. Y oye otra cosa, que cuando se escribía un texto, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, si una letra, un acento, o como no sé cómo se llama en español, si una cosa no aparecía en el original, esa escritura que se había escrito se enrollaba y se enterraba, nunca se quemaba. En la sinagoga de Cairo, en Egipto, cuando se renovó la gran sinagoga en Cairo, encontraron en la pared, bajo yeso, más de 100.000 escrituras. Porque los judíos, detrás de desgastarse una escritura, no se tiraba. Esa escritura, en una ceremonia, se enrollaba y se enterraba, por respeto a la palabra. Significa que antiguamente, leer un libro, primero tenías que aprender a leer, que ya es difícil. Probablemente, se piensa que antiguamente puede ser que el 98% eran analfabetos. Bueno, hoy también muchos. ¿Sabe por qué? Porque analfabeto es griego. Y para no ser analfabeto, tienes que saber el vocabulario griego un poco. Alfa, beta, gamma. Analfabeto. De ahí viene la palabra alfa, beta. ¿De acuerdo? Ok. No, solo una anécdota. Antiguamente habían probablemente 98% analfabetos. 2% leían, escribían. Vale. Pero para tener una escritura, la gente rica, gente que tenía los recursos, ellos tenían scriptorios. Ok. Os voy a dar una anécdota. Había un padre de la iglesia, Eusebios de Cesarea. Y Eusebios de Cesarea, lo mismo que otros padres de la iglesia, ellos, un hombre rico, un día estuvo oyendo a Eusebios de Cesarea hablar. Y ese hombre rico le encantó tanto como predicaba Eusebio de Cesarea, que el resto de su vida
le dio 7 escritores a su lado. 5, atención, 5 escribían todo lo que él decía y 2 traducían del griego al latín todo lo que Eusebius de Cesarea decía. Habían otros también. Antiguamente, si tú querías que una escritura se difunda, tenías que dársela a una persona rica. ¿Por qué? Porque las personas ricas hoy en día tienen un Ferrari, un Lambo o whatever en su garaje. Pero antiguamente, una de las riquezas era, o una forma de la verdadera riqueza, era la riqueza intelectual. Y personas ricas eran gente bien formadas. Bien formadas. Tú no eras rico por el oro. Tú no eres rico por las casas antiguamente. Era, atención, por la biblioteca. Tu riqueza se medía conforme a la biblioteca. Ok. Y si tú querías que una escritura se difunda, tú no se la dabas a una sinagoga pobre. Tú se lo dabas a alguien rico, porque ese rico multiplicaba con sus propios escritores lo que tú le dabas, él lo multiplicaba por 10. Y él se lo enviaba a sus amigos, así era. Y sus amigos lo multiplicaban cada escritura otra vez por 10. Lucas, el evangelista Lucas, sabiendo que la mejor forma de difundir el evangelio de Jesucristo era escribírselo a un hombre que se llamaba Teófilo, el amado de Dios. Interesante. En griego, Theos, Philo, Phileo, amor, Theos, Dios, Teófilo, el amado de Dios. La palabra Teófilo también la tenemos en latín, Amadeus, Amadeus Mozart. Y en hebreo, la palabra Teófilo o Amadeus se llama Yedidya. David, de ahí viene el nombre de David, pero también era el nombre de Salomón. Salomón, su primer nombre era Yedidya. Ese nombre se lo dio al profeta Natán, no su papá David. Dios el Padre le llamó a Salomón Yedidya, el amado de Dios. Y Lucas le escribe y dice: oh Teófilo, el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es interesante que Jesucristo primero hacía y luego enseñaba. Oye, hay muchos gente rara que habla y no hace. Jesucristo primero hacía y luego enseñó. Otra vez, Jesucristo primero hacía las cosas, él hacía bien y luego enseñaba. Y dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento. Jesucristo, dice la Biblia, que fue recogido en una nube. La Biblia dice que Él lo sacó hasta Betania. Alzó las manos y dijo, les bendijo, y dice la Biblia que una nube los separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El otro evangelio dice que fue llevado y sentado a la diestra del Padre. En otro lugar dice que 2 ángeles le dijeron, hombre Galileos, ¿por qué miráis para arriba? Ese Jesús, así como ha sido llevado, así regresará. Pero ahora hay una cosa interesante, querido oyente. ¿Sabe cuál es? Hoy es el día 40. Hoy, este día, ahora donde estoy dando la enseñanza, es el día 40 cuando Jesucristo fue llevado con una nube al cielo. 40 días Jesucristo, dice la Biblia, atención, hasta el día que fue recibido arriba por haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Y de qué habló? 40 días le habló del reino de Dios. Y ahora mirad, queridos oyentes, atención. Jesucristo estuvo 3 días en el Hades. No en el infierno. El Hades y el infierno son 2 cosas diferentes.
Y él estuvo 3 días muerto. La Biblia dice que le predicó, pero no sabemos lo que predicó. Pero conociendo a Jesucristo, sabiendo que él habló 105 veces del reino de Dios, seguro él habló del reino de Dios. Os digo por qué. Lo que él predicó, los 3 días que él estuvo muerto allí en el Hades, a los muertos, no sabemos. Pero sí sabemos lo que enseñó 40 días detrás de la resurrección. ¿De qué habló? Del reino de Dios. Y ahora, un pensamiento muy interesante estudiando yo este texto es esto: que no tenemos ninguna parábola, no tenemos ni un versículo que nos comente qué enseñó los 40 días. ¿Sabe lo que puede ser? Que sospecho, solo una sospecha, que Jesucristo repitió todo lo que le enseñó 3 años sobre el reino de Dios. Solo 40 días. 40 días, día y noche. Día y noche, dice la Biblia, le enseñó sobre el reino de Dios. Otro pensamiento muy interesante es este: que Jesucristo, antes de morir, hacía todo por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es gracioso? Detrás de su resurrección, Jesucristo siguió confiando en el Espíritu Santo y hablando a través del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que 500 estuvieron con Jesucristo, 500. Pero 10 días después, ¿cuántos habían en Pentecostés? 120. ¿Alguien me puede decir, por el amor de Dios, dónde están los 380? Tengo una pregunta, querido oyente. Tengo una pregunta. Jesucristo lo preguntó en Lucas 17, 7 y 8. ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Querido oyente, quiero preguntar una cosa. Durante la pandemia, ¿cuánta gente ha orado y ha dicho: oh Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo? ¿Dónde están? No es por acusarle, es solo un pensamiento. Quiero preguntar, ¿cuántas personas durante la pandemia, durante la enfermedad, alzaron una oración o rezaron, como dicen algunos, y dijeron: Señor, si tú me sacas de aquí? ¿Sabes qué? Se nos olvidó. ¿Quién nos salvó? Se nos olvidó. Y Jesucristo durante 40 días le habló. La palabra 40 o 40 días aparece tantas veces en la Biblia que no te imaginas. Génesis 7, 2 al 17, 40 noches de lluvia con Noé. Isaac tuvo 40 años cuando se casó. Génesis 25, 20. El pueblo de Dios comió 40 años el maná del cielo. Éxodo capítulo 16, 35. Moisés estuvo 2 veces 40 días solo delante del Señor. La primera vez para recibir los 10 mandamientos. Éxodo 34, 28. Los espías estuvieron en la tierra prometida 40 días. Números 13, 25. Pero también estuvieron 40 años en el desierto. Números 32, 13. David era rey durante 40 años. 2 Samuel 5, versículo 4. 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón, su hijo, también reinó 40 años. 2 de Crónicas 9, versículo 30. Moisés tuvo 40 años, dice Esteban, en Hechos 7, versículo 23, cuando mató al Egipto y tuvo que huir. Y 40 años estuvo en el desierto,
hasta que el Señor se le apareció en esa zarza ardiendo. Jonás, el profeta Jonás, que probablemente quiso huir a España. La Biblia dice que tomó un barco para irse a Tarsis, probablemente a España. Jonás predicó en Nínive, que era una ciudad tan grande que necesitabas 3 días para llegar al centro de la ciudad, no para traspasarla, al centro. Y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y acuérdate una cosa, Jesucristo estuvo 40 días en el desierto ayunando y a solas con el Señor. De nuevo 40 días, esta vez Jesucristo estuvo con los apóstoles. Y le dijo que no se fueran de Jerusalén. Esperad a la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Qué promesa era? Era la promesa que Jesucristo dijo en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Sabes? Si hay un poder de lo alto, también hay un poder de lo bajo. El poder de abajo es oscuro, es perverso, es pura mentira, es manipulación. El poder de arriba rompe las cadenas. El poder de arriba viene por la persona del Espíritu Santo. El poder de arriba destruye el yugo, lo pudre, como dice Isaías 10, versículo 27. Jesucristo dice, hey, quédate hasta que seas investido. Es interesante esa palabra investido. ¿Por qué? El profeta Isaías, capítulo 40, podemos leer que lo que corren, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero lo que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ese término, tendrán nuevas fuerzas, es justo la palabra que se usa en hebreo para cambiar de ropa. Es como cambiar de ropa. Se revestirán de nuevo con fuerzas. Y luego hay otra promesa del Señor en el profeta Isaías sobre que el Señor nos inviste, no sé si la palabra está bien dicho en español, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego sigue y dice, versículo 3, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo en gozo de luto, manto de alegría. Nosotros que seamos revestidos con un manto de alegría en el Espíritu. ¡Wow! Jesucristo dijo, quedaros en Jerusalén hasta que seáis investidos. Y sabes una cosa graciosa, querido oyente, que entre el momento que Jesucristo se fue al cielo, a los 40 días, y el momento que vino el Espíritu Santo, ¿sabes cuántos días hay? 10. Al principio, cuando empecé a leer la Biblia, yo me pregunté, ¿o el diablo es tonto de remate? Porque mi querido oyente, atención. Sí, Dios es omnipresente, claro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sin duda. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué Satanás no se aprovechó de los 10 días que la tierra estuvo sola? Sí, lo sé, no estuvo sola por la omnipresencia del Señor, otra vez, lo sé. Pero yo me pregunté, ¿por qué Satanás no se aprovechó de los 10 días? Jesucristo se fue al cielo a los 40 días y 10 días después, en el día 50, vino el Espíritu Santo. Significa que hay 10 días de vacío.
Y lo que me di cuenta era esto, que Satanás no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos había llegado a la tierra. Primero estuvo en Jesucristo, pero ahora, por su palabra, estaba en los discípulos. Todavía no tenían el poder para proclamar el reino, porque Jesucristo dijo en Hechos 1, versículo 8, ellos dijeron, Señor, ¿restauras tú el reino a Israel? Y el Señor dijo, a ver, ¿no habéis comprendido nada? Israel fue un ejemplo, Israel fue el canal, pero Jesucristo no vino solo para restaurar Israel. No, Él vino para traer el reino de los cielos a toda la tierra. El reino de los cielos. Y Jesucristo dijo, mira, hacedme un favor, no romperos la cabeza sobre estas cosas, pero solo quiero que sepáis que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y atención, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis dunamis. Esa es la palabra en griego, dunamis. Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es gracioso? Según Lucas 9:1, Jesucristo le dio autoridad y poder a los discípulos. Autoridad viene por tu relación con Jesucristo. Poder viene con tu relación con el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Querido oyente, si tú eres cristiano, yo un día estaba discutiendo con alguien en la calle, hace muchos años, y yo quería ganar la discusión. Y levantó la voz ese hombre, y yo también levanté la voz. Cuando me fui para casa, el Señor tocó mi corazón y me dijo, ¿sabes, hijo? Tú querías ganar una discusión. Yo quería ganar su corazón. Y aprendí una cosa, Jesucristo no necesita abogados. Él solo necesita testigos. Hace años, cuando fui a Torino, quise ir a ver ese manto, esa manta, donde supuestamente está la imagen del Señor, cuando fue enterrado. Sea o no del Señor, no importa, a mí solo quería verlo, solo por ver ese manto de Torino. Cuando fui allí a la iglesia católica en Torino, me encontré con un grupo de testigos de Jehová, muy simpáticos, muy amables, italianos. Y me dijeron, hola, muy buenas, le queremos hablar del fin del mundo. Ah, dije, qué bueno. Dije, pero me encantaría hablar del principio de la vida. El fin del mundo viene, pero el principio de la vida la mayoría ni sabe que ha venido. Y me dijo, sí, pero nosotros estamos aquí para hablarle a las personas de la segunda venida de Jesucristo. Y dije, ¿pero qué les sirve saber de la segunda venida si todavía no se han enterado de la primera venida? Entonces estuvimos hablando, era un hombre muy simpático. Y le pregunté, ¿a qué iglesia vais? Y ella me dijo, nosotros somos testigos de Jehová. Y le dije, entonces vosotros sois judíos. Y él me dijo, no, nosotros somos testigos de Jehová. Y dije, a ver, momento. Los únicos testigos de Jehová, según el profeta Isaías, es el pueblo Israel. Y vosotros seréis mis testigos, dijo el Señor. En el profeta Isaías al pueblo de Israel. Entonces tú eres judío. Y él me dijo, no, yo no soy judío, yo soy testigo de Jehová. No, dije, tú no eres testigo de Jehová. Solo existen 3 clases de testigos en la Biblia. Primero, los verdaderos testigos de Jehová son los judíos. Porque la Biblia dijo
en el profeta Isaías a los judíos: seréis mis testigos. Punto. Segundo, los otros testigos que han experimentado algo son los cristianos. No testigos de Jehová, no. Que testigos de Jesucristo. Seréis mis testigos. Un verdadero cristiano no es testigo de Jehová. Un verdadero cristiano tiene una relación con Jesucristo. Y tercero, existen los testigos del Espíritu Santo. La palabra testigo es casi la misma palabra que martirio. Interesante. Esa palabra testigo en español, en griego martirio, significa testigo con sangre. Pero ahora hay una cosa. ¿Qué te sirve decir que eres testigo si nunca has experimentado algo? Para ser testigo, y dijo el Espíritu Santo a Ananías: este me será testigo de lo que yo voy a hacer con él, el apóstol Pablo. Por eso, nosotros tenemos que dar testimonio del amor, del cariño, del perdón. Eso es ser un testigo del Señor. Y no ponerte con unas cuantas revistas por ahí. Eso no es ser testigo. No. Primero, los verdaderos testigos de Jehová es el pueblo de Yisrael, como ella lo pronuncia, Yisrael. Los judíos, el primer pueblo de Dios. Porque el Padre eligió Israel, pero el Hijo nos eligió a nosotros. Y Jesucristo tuvo 40 días hablando del reino de Dios. Tú dirás: madre mía, qué tiempo, qué aburrimiento. No. Si tú piensas que 40 días era mucho, hablar del reino de Dios. Oye lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 8. Y Pablo habló 3 meses cerca del reino de Dios. Por eso, uno de los mensajes más importantes para nosotros es el reino de los cielos, preexistente, presente y venidero. Su gracia, su amor, su cariño, su presencia. ¿Sabías una cosa, querido oyente? ¿Sabías que los cristianos, no los musulmanes, no los hindús, no los budistas, tienen la presencia de aquel en quien creen? Me explico. Jesucristo está aquí. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20: y yo estaré con vosotros. Juan capítulo 14, versículo 16, 17: y el Espíritu Santo siempre estará con vosotros. Hechos 13, Hebreos 13, Dios el Padre dice: yo no te voy a dejar ni te desampararé, o como se llama en español. Queridos, el Señor está aquí. ¿Sabes cómo termina el profeta Ezequiel? Ezequiel, el profeta, en el capítulo 48, mira cómo termina. Es el último versículo y hay un nombre de Dios que se llama, en español pone Yahweh Sama, pero en verdad en hebreo se dice Yahweh Shama, y significa: el Señor está aquí. ¿Os acordáis del nombre de Jesucristo? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabes quién es el Espíritu Santo? Dios en nosotros.